nació en el 1483 Martín Lutero en Alemania, es un alemán. Se casó, tuvieron 6 hijos después de mucho tiempo de ser monje. Se casó, tuvieron 3 hijos, mujeres, 3 hijas, mujeres y 3 varones. Fue un monje agustino. Se dedicó su vida completamente, hablando de la época de monje, a la palabra de Dios, a la vida religiosa. Se metió en un monasterio, hizo buenas obras, todo con el propósito de agradar a Dios. Hacía peregrinaciones, se flagelaba, ayunos, intensamente con el propósito de agradar a Dios. Oraba por las almas de la gente, oraba por él mismo, ayunaba, peregrinaba, hacía confesión constante de sus pecados, y cuanto más hacía esto, su alma más se afligía. No tenía paz, no tenía sosiego, más se desesperaba. Así que llevó esto delante de sus jefes, de sus líderes, y ellos pensaron que este hombre necesita más trabajo. ¿Sabes qué? Mándalo a estudiar. Lo mandaron a estudiar, estudió griego, estudió hebreo, y esto los llevó a poder entender más el significado de las palabras. En ese tiempo existía la práctica de las indulgencias. Yo voy a tratar de ir más o menos rápido, porque no sé por qué, pero el pastor me dio el código de la alarma, me dijo: la pones cuando te vayas. No sé si se van a ir y me van a dejar solo, pero voy a apurarme. Las indulgencias eran un permiso o un documento que firmaba el Papa, en el cual decía que el tiempo en el purgatorio era disminuido. Le pagaba al Papa y él hacía un documento y decía: cuando tienes tantos años menos, tantos años menos en el purgatorio. Y hacían esto por las almas de los vivos y de los muertos. También existían las reliquias. Las reliquias eran los cuerpos de los mártires, o parte de los cuerpos de los mártires. Podía ser un hueso, o podía ser cabello, podía ser una uña. Hasta la sangre juntaban con esponjas y paños como reliquias, y esto era vendido. Entonces a esa sangre de los mártires se les llamaba reliquias. Martín Lutero se sentía agobiado con estas prácticas, por estas penitencias, y la inquietud de su alma lo torturaba, no le daba paz. Se había comercializado la fe al extremo y él no estaba encontrando la paz a través de las cosas que hacía. Se sabe por sus escritos que tenía mucha inquietud, que los votos monásticos, esto que hizo o que se fue al monasterio, era por la inquietud que tenía de su alma, por sus pecados, y todo lo que hacía nada funcionaba. Las dudas lo atormentaban, se sentía pecador, anhelaba el perdón de los pecados, anhelaba la paz de su alma. No entendía qué es lo que estaba pasando, porque las prácticas, los castigos, todo lo que se imponía no le daba nada de paz. Desengañado de estas prácticas, comenzó a estudiar las Escrituras, ahora con una herramienta que podía profundizar en el significado de las palabras, y entendió que por las obras no iba a ser salvo. Por más que caminara, se golpeara, comprara huesos del que comprara, pagara lo que fuera, tuviera los documentos que tuviera, su alma no iba a tener paz. Porque descubrió que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice, creado para buenas obras que el Señor preparó de antemano.
Las obras aquí no están diciendo que tenías que hacerlas para ser salvo. Él dice que era salvo y las obras estaban preparadas para realizarse. Un fruto de la fe. En la carta de Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, sin hacer obras. ¿Cómo vas a mostrar la fe? Las obras o lo que hagamos, la vida que llevamos es lo que va a mostrar la fe que tenemos. Y esto habían puesto lo que llaman los caballos atrás de la carreta, porque estaban diciendo que las obras eran las que salvaban, y la palabra decía que las obras eran un fruto que iban atrás de la fe, de la fe en la obra de Jesucristo, en la obra de Redentora. Entonces, así que dice el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó en la puerta del castillo de Wittenberg, Alemania, donde había ido a estudiar, una propuesta compuesta de 95 tesis para debatir la doctrina y las prácticas de las indulgencias. ¿Qué es esto? No había Facebook en ese tiempo, 1517, no habían periódicos, no había radio, no había televisión, no había nada de esto. Entonces el lugar público donde se ponían las cosas importantes eran en los lugares que eran importantes. Y la iglesia del castillo de Wittenberg era un lugar importante. En las puertas había un lugar como una cartelera donde se ponían las noticias. Y él fue allí y clavó allí 95 tesis. ¿Qué quiere decir? 95 puntos que él quería debatir sobre la fe y las indulgencias. 95 puntos que él quería que tratara. Lo llevó a la iglesia, lo puso público y la iglesia no aceptó su postura. Lo que hizo fue, Lutero no pretendía levantar otro movimiento, otra iglesia. Ese no era el interés de él. El interés era debatir esas doctrinas y encontrar el cambio para las prácticas equivocadas que él había encontrado según la Biblia. Pero la iglesia trató de convencerlo, pues si no le cerraban el negocio, ya no se vendían huesitos, ya no se vendía el perdón, entonces se le acababa el negocio. Y la iglesia dijo, no, si tú no cedes, entonces te excomulgamos. Sí, yo sé la palabra, la puedo escribir, pero se me traba la lengua. Excomulgados, los excomulgaron. Y de ahí pasó a correr por su vida y a esconderse. Tradujo la Biblia al idioma alemán porque no estaba en latín, cosa que nuestros pueblos tuvieron hasta no hace muchos años atrás, la Biblia en latín. No teníamos acceso a la Biblia. Y él comenzó a exhortar y a llamar a la iglesia a volver a las prácticas según la Biblia. Y esto fue lo que produjo una reforma. La gente que pensaba que tenía que hacerse de volver a las prácticas de la Biblia y dejar esas prácticas de la iglesia, volver a limpiar la fe, y la iglesia que tenía su negocio establecido, de vendiendo el perdón. Eso fue lo que llevó a la reforma, ¿sí? En Alemania, luego se corrió a Europa, y adivinen hasta dónde llegó. Hasta aquí, hasta nuestra vida. Por esa razón nosotros estamos aquí. Porque si no, nunca nos hubiéramos enterado, estaríamos comprando huesos todavía. Ahora, déjenme decirle una cosa, que aunque ya eso pasó y hace 500 años que esto ya cambió y que costó vidas, todavía hoy tenemos gente que quiere vendernos reliquias y vendernos el perdón.